Sí. Dale. Bueno, nos das un segundo para presentarte. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por su paciencia. No estoy sudando de nerviosismo, sudando porque tengo calor. Es un placer para mí presentar al doctor Manuel Acuña. Él es compañero de generación de la Universidad de Sonora y actualmente es el coordinador del posgrado de Ciencias Matemáticas en la Universidad de Sonora. Entonces, ahí disculpa, Adrián, por los inconvenientes que teníamos. Te dejo con tu plática de ecuaciones y naturaleza, el poder de las matemáticas en la ecología y la epidemiología. Dale. Ok, muchas gracias Isaac, muchas gracias Ángeles, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por su atención y por darse un tiempo para venir a escuchar. Y no hay problema, no tienen por qué pedirme disculpas. Estos problemas técnicos los pasan a todos en este tipo de organizaciones, así que es normal. A ver, bueno, como decía Isaac, nosotros hemos estudiado juntos aquí. Yo los conozco ya desde hace algunos años a Ángeles y Isaac. Tengo el gusto de conocerlos y de haber compartido con ellos más de una aventura. Cada uno, tanto académica como en el lado personal. Y pues centrándonos en el lado académico, ustedes conocen a Isaac, saben las líneas que él hace. Entonces, y yo hago cosas de matemáticas aplicadas. Eso no ha quitado de que al ser puro él y yo soy aplicado, nos tenemos mucho cariño, creo yo. Si no, pues pregúntenle a él si es verdad o mentira lo que les estoy diciendo. Voy a tratar de dar un panorama general de lo que hemos estado trabajando con el grupo de investigación acá actualmente, ¿va? Y por favor, si en algún momento me dejan de escuchar, interrúmpanme. Si tienen preguntas en el camino, me van interrumpiendo y pues ahí vamos dándole. ¿Vale? A ver, hoy, como dice el título de la plática, les voy a hablar de ecología y epidemiología matemática, básicamente, ¿no? Mi línea de investigación son las ecuaciones diferenciales, ¿ok? Para abordar problemas en biología. Actualmente estoy un poco incursionando también en problemas de sociología, pero pues ahorita les quiero hablar un poquito de esto. Como algunos de ustedes saben, pues las matemáticas tienen un gran impacto en diversas áreas, ya sea en el lado de biología, medicina, economía, física, entre otros, ¿va? Centrándonos en la biología, hay distintos campos en donde son de mucha utilidad. Ok, es por esto que de la importancia de los grupos multidisciplinarios, interdisciplinarios, en donde más de un área está relacionada para atacar un problema en común. Ok, entonces muchas preguntas hace años iban en torno a la generación de teoremas, hablando de matemáticas, en teoremas que muchos decían que son teoremas fríos que básicamente no se usan. Esto lo decían hace muchos años. Con el paso de los tiempos, muchos vieron, muchos emplearon, muchos cambiaron, en realidad, forma de parecer, en el sentido de que estos teoremas, estas proposiciones no son nada fríos, son de mucha utilidad para atacar campos de diversos tipos, ¿no? En particular, si hablamos de teoría de ecuaciones diferenciales, ok, teoría enfocada en álgebra lineal, teoría enfocada en análisis, incluso en procesos de control estocástico, son de mucha utilidad para responder problemas actuales. Entonces, con esto en mente, yo les voy a hablar un poco de mi línea, enfocándonos en las ecuaciones diferenciales y tocando un poco los temas de álgebra lineal, que
muchos de ustedes, yo imagino que ya algo más o menos han podido escuchar un poco por ahí. ¿Ok? Entonces, voy a dividir la plática entonces en ecología y luego en epidemiología y pues vamos a comenzar con esto. En ecología existen diversas dinámicas de interés para las personas, vamos a ser redundantes, para los psicólogos, que lo que buscan es inicialmente tratar de entender dinámicas de crecimiento poblacional de especies, dinámicas entre poblaciones que compiten, entre que uno que es depredador y el otro es la presa, o otros ejemplos que se ayudan mutuamente. Con el paso de los años, se ha observado que incluso, o bueno, se ha empleado estos modelos, ¿ok? Para trabajar cosas ligadas no solamente al crecimiento poblacional de estas especies, sino también a lo que es enfermedades de transmisión de estas especies tal cual que pueden darse en ecología. Entonces los modelos en ecología evolucionaron, actualmente los modelos en ecoepidemiología, se llama, ¿va? Entonces, yo les quiero hablar en esta ocasión de algo que pasó en el 2023, no hace mucho. Bueno, de repente algunos conocen, algunos han escuchado ahí de las chinches de cama, ¿no? Son unos artrópodos, ¿ok? Que se alimentan de sangre, ¿ok? Y en general nos dan mucha picazón, ¿va? Esto muchas veces los podemos encontrar en zonas rurales, ¿ok? Y pues pueden o no pueden pasar desapercibido ante el ojo humano. Eh, ¿Qué tiene que ver esto pues con las matemáticas? Bueno, en el 2023, alrededor de septiembre-octubre, nosotros, o bueno, las noticias nos informaban de proliferación de chinches de cama, no solo en Ciudad de México, sino también en París. Entonces, acá les muestro algunas de las noticias que salían en torno a esto, ¿va? Y que mostraban de que estos artrópodos no solamente se podían localizar en zonas rurales, sino también en poblaciones urbanas. Y quedaba ahí una pregunta de ¿qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Cómo llegaron estos ahí? ¿Qué impacto pueden tener? ¿En qué sentido? Porque si ustedes pueden ver la última noticia del lado derecho, decía, ¿no? París emprende la carrera para eliminar una plaga de chinches a menos de un año de los Juegos Olímpicos. Eh, Básicamente estaba el temor, el miedo a una infestación. Entonces, imagínense cualquier lado que caminan y van a encontrarse con una chincha. Recuerdo que en Ciudad de México se hablaba mucho del UNAM, incluso de los metros. Entonces ya se estaba saliendo del control. Un paréntesis a esto, es decir, que este tipo de dinámicas de movimiento, voy a decirlo así, de insectos, de artrópodos, ya han sido estudiados en antigüedad, pero pues muchos lo dejaron el tema de lado porque no se pensaba que era un tema actual, entonces que ya se había sacado todo al respecto y no había nada más que abordar. Pero este tipo de noticias, este tipo de fenómenos nos muestran que muchos problemas atacados en el pasado pueden seguir sorprendiéndonos y seguir siendo presentes para lo que viene hacia adelante. Y si no entendemos bien por qué está pasando o a qué se debe que pasó o a qué se debe que desapareció de un momento a otro, pues estamos expuestos a volver a repetir ciertos patrones. Ahora, las chinchas de cama básicamente te pican porque tienen hambre, ¿va? Pero te da comezón. No, no pasa más allá de que, va a sonar raro lo que voy a decir, ¿no? Pero no pasa más allá de que en tu casa te llenes de chinches. Pero existen otros tipos de artrópodos que eso es más problemático, más que un proceso de infestación, porque tanto las vinchucas que está al lado izquierdo como las garrapatas que está al lado derecho son transmisores o son vectores de enfermedades. Entonces ya no solamente es un proceso de infestación en áreas,
también puede conllevar a un proceso de infección, de transmisión de enfermedad. Entonces, acá en el grupo de biología y matemática que tenemos aquí en el departamento de matemáticas de acá de la Uniscon, eh, comenzamos primero a tratar de querer entender estas dinámicas de infestación en ciertas áreas de este tipo de poblaciones, no enfocándonos a la dinámica de transmisión de enfermedades, porque pues es un proceso, ¿no? Entonces, primero quisimos entender esto, tal cual. Entonces, acá para redondear un poco la idea, las vinchucas son transmisores, un vector de la enfermedad de Chagas, enfermedades que te pueden llevar a la muerte y con la que puedes, en general, pues estar toda tu vida con esto. Incluso puedes morir por algo distinto a Chagas, pero tenías Chagas. ¿Ok? Entonces, en algunos casos se torna crónica la enfermedad. Por el lado derecho, las garrapatas, pues ya saben, la enfermedad de la riqueza. Ambas enfermedades no solamente atacan a humanos, también atacan a animales. ¿Ok? Entonces, nosotros con esto en mente generamos un modelo matemático. ¿Qué queríamos responder? Porque recuerden, cuando uno trata de abordar una pregunta, o trata de desarrollar un modelo, debes tener una pregunta para responder. Y nuestro interés en este momento era entender las posibles dinámicas de un proceso de infestación de los artrópodos, ¿ok? Artrópodos hematófagos, para ser específico. Entonces, todo se reducía, voy a decirlo así, todo se reducía a un proceso de una dinámica de dos poblaciones. Una población de hospederos y una población de lectores. ¿Ok? Pero no íbamos a meterle tanta complejidad al modelo. Por lo tanto, le metíamos o asumimos que la población de hospederos solo presenta un crecimiento logístico. ¿Ok? Es decir, para un tiempo suficientemente grande, la población ya no va a crecer, se va a estabilizar. ¿Ok? No le metíamos que dependía del crecimiento de cambio de temperatura, energía de tema. Solamente nos enfocábamos en esto. Por otro lado, lo fuerte aquí estaba en la población del vector, en la dinámica que proponíamos para eso. Entonces, la población de vectores iba a tener un proceso de difusión en el cual iba a tener movimiento, ¿ok? La población del vector va a decaer por un control de los hospederos y debido a muerte natural, ¿ok? Como ven ahí, el control aplicado a los hospederos está dado por una fracción perdón, bueno, el control aplicado sobre los vectores está dado por una fracción de los hospederos. A esto llamamos que hay una parte de la población que sabe de la peligrosidad que puede ejercer este vector. Entonces, va a fulminarlos, básicamente, ¿no? Eh, Por otro lado, en ausencia de un control del vector, va a haber un crecimiento logístico de la población de vectores, pero con una particularidad. La tasa de crecimiento intrínseca, ¿ok? Es una tasa denso dependiente de la población de hospederos. ¿Por qué? Porque estos vectores necesitan sangre. ¿De dónde obtienen la sangre? La obtienen del vector, perdón, del hospedero. ¿Ok? Con esas hipótesis formulamos el siguiente modelo. La población de vectores, la primera ecuación, y la población de hospederos, la segunda ecuación. Si ustedes observan, este es un sistema de ecuaciones diferenciales parciales. Acá pueden ver el proceso difusivo, el coeficiente de difusión. ¿Okay? Acá es el crecimiento logístico del vector con una tasa dentro dependiente de la población de hospederos. ¿Okay? Ahora, ¿por qué este tipo de tasa? Bueno, esta es una función de Michaelis-Menten. Entonces, para cuando H tiende a infinito, la población se va a estabilizar. Esa tasa, como función de H, se va a estabilizar a cierto nivel. ¿Por qué tiene sentido eso? Porque voy a ponerme en el papel del vector. Yo, vector, tengo 2 personas, voy a alimentarme de las 2. Tengo 10 personas, puede que me alimente de las 10. Tengo 1000 personas, no necesariamente me voy a alimentar de las 1000, porque tengo un máximo. Entonces, va a llegar un momento o una cantidad de individuos que, por más que sea suficientemente grande, voy a consumir lo mismo. ¿Ok? Por otro lado, este es el control. Acá esta rho
vamos a ponerle rho por H, lo que representa es la proporción de hospederos, ¿ok? Que es consciente, que sabe de la peligrosidad de ese vector. Ahora, ¿por qué el control tiene este tipo? Esta función es una respuesta funcional Holding 3, ¿ok? Que me dice que para pequeñas concentraciones del vector, ¿ok? No hay mucho cambio en la función, vista como función de B. Hasta cierto nivel de vectores en donde va a comenzar a crecer y luego se va a también estabilizar. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo muy poquitos vectores, perdón, los hospederos no los van a ver porque van a estar escondidos. Recuerden que están en paredes, este tipo de vectores, entonces se esconden. Pero cuando yo tengo ya demasiados, van a desbordar y yo voy a comenzar a verlos y los voy a comenzar a matar. Ahora, vamos al otro extremo. Si tengo muchísimos, por más que maten muchos, voy a seguir teniendo muchísimos. Entonces, va a llegarse a cierto nivel. ¿Ok? Entonces, esas son las motivaciones de formular o modelar las tasas de crecimiento y de control de esta forma. Por otro lado, como les decía, los hospederos, ese tipo de cosas, ¿no? Un crecimiento logístico. Todo bonito. Entonces, es un sistema desacoplado. Yo resuelvo la H y con esto podría resolver tranquilamente la V, tranquilamente entre comillas, ¿no? Ok, al menos de forma numérica. Eh, bueno, pero pues yo necesito no todo es la parte biológica, recuerden, es matemáticas aplicadas, entonces yo lo que necesito es hacer una ponderación, ¿no? Tengo que dar resultados teóricos que me den idea de la pregunta que quiero responder en el lado, en este caso del lado biológico, ¿no? Y la teoría de dónde viene, del lado matemático. Entonces, comienzo a hacer cambios en mi sistema, cambios para simplificarme la vida. Adimensionalizo el sistema. Entonces, el sistema anterior que vieron ustedes acá, ¿ok? Paso a ese sistema. Ya la población de hospederos que está dimensionalizada va a estar entre 0 y 1, ¿ok? Entonces, y comienzo a trabajar de ese tipo. Reduzco un número de parámetros, reduzco expresiones, y eso es una ganancia total. Y más si hay alguno que esté trabajando en estadística por ahí, eso es más, voy a decirlo entre comillas, más fácil trabajar con menos parámetros cuando hablo de procesos de estimación de esto, ¿ok? Entre comillas digo, porque pues incluso tener poquitos parámetros puede ser muy complicado, ¿ok? Pero te ayuda en algo, ¿no? Y pues se ve más bonita, si quieren decir la ecuación ahí. Bueno, ¿qué particularidad tiene esto? Bueno, es que yo podría trabajar este sistema pensando en que yo ya me encuentro en el equilibrio h igual a 1 de la ecuación referente a h minúscula. Pues si ustedes se dan cuenta, para la primera ecuación, dejando de lado la segunda, yo tengo dos puntos de equilibrio, h igual a 0 y h igual a 1. Entonces, para cualquier condición inicial positiva, me voy a ir a h igual a 1, es un punto de equilibrio estable. Entonces yo podría pensar que estoy en el asintótico y de esa forma podría reducir mi modelo a donde vea h todo lo reemplazo por 1 y trabajo de esa forma. Porque para un tiempo suficientemente grande, yo sé que la solución de h se va a ir ahí. Entonces, como que me estoy quitando todo ese proceso de tiempo, ese transitorio que pasa, ya me estaciono arriba, en el asintótico, ¿no? ¿Ok? Entonces, yo con este modelo, que eso lo vamos a utilizar más adelante, yo con este modelo voy a proponer esta región donde va a ser positivamente invariante. ¿Por qué me interesa esta región o por qué es importante definir una región? Porque recuerden que estamos trabajando con poblaciones, entonces estas poblaciones tienen que ser no negativas. Entonces, esta es la región donde yo voy a trabajar y voy a garantizar que para cualquier condición inicial acá adentro, mis soluciones se quedan ahí. Entonces, ya restringí más mi conjunto de donde voy a trabajar. Entonces, comienzo con el análisis, puntos de equilibrio, en algunos casos de estabilidades, donde se me permita, donde pueda hacerlo de forma analítica, ¿va? Y si no, lo veo de forma computacional. Entonces, en base a esto, yo defino un parámetro R, el cual te pueden dar te puede ser interpretado como la generación de siguientes generaciones de vectores, si se dan cuenta por la valor de los parámetros, ¿ok? Y en base a esto, yo veo para el caso en donde hay ausencia de control. Ahora, paréntesis. Comienzo con una dinámica local. ¿Qué significa la dinámica local?
es decir, donde no hay movimiento, no hay difusión. Entonces, mi sistema de ecuaciones diferenciales parciales lo paso a un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y sobre ese comienzo mi análisis. ¿Por qué es importante? Porque más adelante van a ver que estos puntos de equilibrio están relacionados con el proceso de difusión, la dinámica espacial. ¿Okay? Entonces, en ausencia de control significa que ρ va a ser ρ o beta, o como quieran ver, es igual a 0. No voy a matar. Entonces, bajo esa hipótesis, voy a tener 3 puntos de equilibrio, los cuales van a aparecer dependiendo que sea el caso. El primer punto de equilibrio es el de extinción, que va a ser siempre inestable, y este siempre va a existir. Luego voy a tener el punto de equilibrio donde los vectores desaparecen, h tiende a 1, que era lo que les decía hace un momento, y este va a ser globalmente asintóticamente estable en el conjunto phi, si r es menor que 1. Y cuando es mayor que 1, va a ser inestable. ¿Okay? ¿Por qué es importante esto? Porque yo estoy diciendo que dentro de esta región, para cualquier condición inicial dentro de esta región, si r es menor que 1, me voy a ir al punto en donde no hay vectores. ¿Okay? Eso es bueno si hablamos de globalidad. ¿Por qué? Porque de esta forma no restrinjo mi análisis o mi dinámica a la condición inicial para saber que a dónde se van a ir las soluciones para un tiempo suficientemente grande. Recuerden, cuando hablamos de estabilidad, son tiempos suficientemente grandes. ¿Ok? Por otro lado, el equilibrio de coexistencia, ¿ok? En donde vectores y humanos coexisten, existe biológicamente, ¿ok? Porque si R es mayor que 1. ¿Por qué hablo de existencia biológica? Porque quiero una población que sea no negativa, en este caso positiva. Si R es mayor que 1, si ven el primer término es positivo. Si fuera menor que 1, esto es negativo, ya no tiene sentido biológico. ¿Existe matemáticamente? No biológicamente. En este caso, este punto es globalmente sinónimamente estable en esta región. Entonces, en ausencia de control, tengo estos 3 puntos de equilibrio que aparecen dependiendo del valor que tomen R. Son estables dependiendo en qué valor se toma R. Ahora me voy en un escenario bajo existencia de control. En este se heredan algunos comportamientos que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, si R es menor que 1, yo tengo 2 puntos de equilibrio, solo estos dos, D0 y D1, en donde D1 también se va a heredar la parte que es globalmente sintóticamente estable. Pero si R es mayor que 1, además de estos dos, ya no voy a tener solo uno, sino puedo tener hasta 3 puntos de equilibrio de coexistencia. ¿Por qué es importante esto? Porque los puntos de equilibrio de coexistencia me van a hablar de niveles en donde van a estar los vectores. No es lo mismo que tenga muchos vectores en casa, muchas chinches, o que tenga poquitas. Si tengo muchos, ya estoy infestado. Si tengo poquitas, sé que existen, sé que están, que de repente ni las veo, pero están presentes en mi casa. ¿Ok? Entonces, pueden existir casos en donde al tener 3 puntos de coexistencia, 2 de ellos sean estables de manera local. Lo que significa que dependiendo del valor de la condición inicial, me puedo ir a un nivel o me puedo ir al otro nivel. ¿Va? Y esto me lleva a la dinámica espacial. Aquí ya le metí lo que es la difusión. Entonces yo defino un área, ¿ok? Y veo cómo se mueve mi frente de onda, cómo se mueve mi onda en el área, cómo va a ir invadiendo. Entonces yo les muestro acá un escenario, le digo escenario teórico porque son valores de parámetros que no tienen que ver nada con algún caso en particular, ¿ok? Con algún vector en particular. Solo quiero mostrar qué es lo que pasa en estos casos. Bueno, si se dan cuenta, algo que dependa del valor de ρ. ¿Ρ quién era? Era la tasa o el parámetro de control, la proporción de hospederos que son conscientes. ¿No? Entonces, si acá digo yo, si ρ es 0.1, es decir, 10%, y ρ en el caso B es 14.5%, en el P, en el C 15%, en el D 17.5% y en el L 20%, voy a tener estas dinámicas. ¿Qué tienen de interesante estas dinámicas? Bueno, en el lado A, en la figura A, perdón, superior izquierda, ustedes pueden ver, ¿ok?, que mi nivel se va a ir, o mi onda se va a establecer en un nivel alto. Voy a infestar todo el área. Por eso las flechitas hacia ambos lados.
En el caso B, yo voy a infestar también a un nivel un poquito menor, porque recuerden que cambió el valor de rho, perdón, y si cambia el valor de rho, también cambia el valor del punto de equilibrio. Olvidaba. ¿Dónde se estabiliza? Se estabiliza en uno de los valores de los puntos de equilibrio relacionados al sistema, a la dinámica local. Entonces, en el B también me estabiliza un nivel de infestación, pero comienza a aparecer, si se dan cuenta, acá al inicio, como una segunda onda que quiere salir. Ya no solamente la onda grande, sino ondas pequeñas también. ¿Qué es lo que puedo ver el lado C? En la gráfica C tengo una onda, ¿ok?, que avanza más rápido que la de arriba. Al final de la historia, en la C, se va a estabilizar todo va a ser infestado, que es el nivel de abajo. Pero lo que me está diciendo es que primero se va a haber presencia, va a haber una especie de colonización de los vectores en el área, y luego esta va a hacer que todo se sature, ¿okay?, que es el caso distinto al A y el B, en donde el A y el B directamente todo se va a saturar. En el caso D ocurre otra cosa muy interesante, es que inicialmente yo tengo un nivel de infestación, pero conforme pasa el tiempo, ese nivel va a desaparecer. Por eso hay una dinámica distinta, hay una expansión de colonización, de presencia de los vectores en el área, pero nunca va a haber infestación, porque esto de acá va a irse al nivel inferior. Finalmente en la E, simplemente tengo la dinámica en donde se va a infestar el área. Perdón, se va a hacer presencia del área. ¿Qué cambió? El valor de rho. ¿Okay? Dependiendo de cuánto yo mate, de qué proporción sea consciente, es que me surgen distintas dinámicas de invasión del vector. ¿Ok? ¿Qué son los colores? Son unidades de tiempo. Son como que fotos de los perfiles de onda a esas unidades de tiempo. 875, 1650, 3500. Y hablo de unidades de tiempo acá porque el sistema está dimensionalizado y lo estamos viendo de esa manera. No son ni días, ni años, ni meses, ni semanas. ¿Va? Entonces, en un escenario teórico vemos que dependiendo de cómo la gente esté informada, dejemos, digo, qué tanto sepan del vector que tienen en casa, ¿ok? Pueden haber distintas formas como estos individuos, como estos vectores invaden, ¿ok? Ahora, pero ustedes me pueden decir, pues este es un escenario con parámetros así, que no tiene nada que ver. Entonces, nosotros lo que hicimos fueron con parámetros realistas, enfocados a las hinchas de cama. Y queríamos ver particularmente que el escenario C y el D ocurrían. Entonces, y es lo que pueden ver acá. En el escenario A, ¿ok?, los dos dos niveles se han alcanzado, en donde se queda a un nivel suficientemente largo y eventualmente todo se va a infestar, pero primero se coloniza y luego se infesta. Acá en la parte superior, en la gráfica superior derecha, la pequeña, ahí están los dos puntos de equilibrio. Un punto de equilibrio que es el de infestación y el otro de presencia. Acá le decía que eran los puntos de equilibrio que iban a pasar las cosas, ¿va? Pero en el de abajo, moviéndole el valor de beta, si mal no recuerdo, que es la tasa de depredación, vamos a decirle depredación así, no que se los van a comer, sino que van a matar a los vectores también, yo puedo hacer que mis perfiles, que solamente haya colonización de los vectores, pero que no haya infestación, ¿ok? Entonces, y si ustedes ven acá, cambia, existen los puntos de equilibrio, también los 3 puntos de equilibrio de la dinámica local, pero cambia la forma. Es decir, acá hay un área más grande en comparación con el área de acá, y es algo con lo cual está relacionado este surgimiento de una doble onda o de una onda que avanza y la otra que retrae. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, esto a nuestra pregunta inicial es que dependiendo de qué tan consciente o qué tanta experiencia o qué tanto sepa la población respecto a este vector, ¿va?, puedes hacer que la dinámica de este vector cambie, dinámica en el sentido de expansión, ¿ok?
Entonces, y todo esto, si se dieron cuenta, se estudió con un sistema de ecuaciones diferenciales parciales de 2x2, básicamente. ¿Qué pasa acá? ¿Qué le falta? Yo estoy pensando que todo se está comportando, que mi área se comporta como un todo de forma igual. Pero hay escenarios más realistas. Por ejemplo, eh, voy a pensar en un escenario Hermosillo, en que de una colonia del norte se quieran ir a una colonia del sur, pero tienen que pasar por una colonia del medio. Entonces, podemos ver las colonias como áreas y una relación entre lo que puede haber en cada una de las paradas más importantes de estas colonias para poder atacar qué dinámica está dándose ahí, que es un escenario muy parecido a los metros de Ciudad de México y me parece que también de lo que pasó en París en su momento, para estudiar cómo se comporta ahí. Este es un escenario en donde solamente es un nodo, lo que les he presentado, pero falta ver qué pasa en un escenario con multinodos. ¿Ok? Bueno, eso es de parte de ecología. Ahora, ¿qué hacen en epidemiología? Bueno, el escenario insignia, vamos a decirlo así, pues ha sido la pandemia de COVID, ¿no? Que se dio hace poco. Entonces, en esta pandemia de COVID, pues surgieron muchos modelos matemáticos que buscaron describir la dinámica de la enfermedad. Pero esto es de ahorita. En sí, esto es de algo que viene desde muchos años. ¿Ok? Entonces, estudiaron en su momento las pandemias de epidemia de VIH, sarampión, enfermedades del tipo dengue. Entonces, todo esto se ha abordado con este tipo de modelos. ¿Ok? Y una de las herramientas comúnmente usadas son las ecuaciones diferenciales. ¿Ah? Entonces, yo acá les traigo un enfoque que actualmente es muy importante. ¿Cuál es el impacto de la conducta o de la decisión, debemoslo así, de las personas sobre la dinámica de transmisión de enfermedades? ¿Ok? Entonces, recordemos lo siguiente. Voy a presentarles un escenario con vacunación. Eh, las vacunas, cuando te las pones, no necesariamente te garantiza que te vuelvas inmune. Puede generar distintos efectos sobre ti. El esperado es que te vuelvas al menos inmune temporalmente a la enfermedad, que no la contraigas. Otro escenario es que reduzca tus posibilidades de que te infectes, es decir, puedes sentir la enfermedad, pero en menor caso que otras poblaciones que no tienen vacuna. Y el escenario sí catastrófico es que no te haga nada la vacuna. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas personas se vacunan y asumen que automáticamente ya no se van a contagiar. Y tienen un comportamiento como una persona que fuera inmune, a pesar que en el fondo no lo es. Y esa persona no lo sabe, a menos que se haga un estudio a ver si generó los suficientes, que su sistema inmune haya generado los anticuerpos para esta enfermedad. Entonces, nosotros abordamos este problema generalizando el modelo clásico de vacunación. Es un modelo clásico de vacunación en donde tienes población constante, es para una enfermedad de transmisión directa, ¿ok? Los vacunados, no es una vacuna perfecta, entonces los vacunados se pueden infectar, ¿ok? A una tasa menor, ¿ok? Generan también inmunidad y así como los recuperamos. ¿Va? Eh, Matemáticamente este modelo es muy rico porque hay algo llamado una bifurcación hacia atrás. ¿Qué de importante o qué de bonito tiene esta bifurcación hacia atrás? Eh, en la parte de biología matemática hay un parámetro que se llama el R0, entonces, que es el número reproductivo básico, que lo que nos dice es el número promedio de infecciones secundarias que un individuo infectado genera al ingresar en una población totalmente susceptible. Es decir, yo llego a donde ustedes, estoy enfermo de algo, ¿ok? Todos ahí están sanos y son susceptibles a la enfermedad. Yo agarro y a ver cuántos contagio yo, en promedio. ¿Ok? Que no es lo mismo que si de repente Jay está que enfermo y los contagia a cuántos de ustedes, no va a ser la misma cantidad, ¿no? Entonces, por eso que es en promedio. ¿Ok? Eh,
Cuando R0 es menor que 1, en los modelos clásicos, ¿ok? Lo que uno normalmente espera es que vas a extinguir la enfermedad, porque una persona infectada no contagia a más de una en promedio. Entonces, es lógico pensar así. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este modelo de vacunación te dice que a pesar de que R0 es menor que 1, existe un intervalo para valores de R0 en donde puedas generar infectados. Entonces ahí viene la duda, ¿por qué puede ser esto? ¿Es verdad que lo del R0 es un R0 mal estimado, mal calculado? ¿Qué está pasando ahí? Lo que algunos le atinan o le tienden a esto es porque hay como que una mezcla entre las tasas efectivas de contacto, la eficacia de la vacuna, que te puede generar ahí un cierto, vamos a decirle, entre comillas, problema. Que lo que puede hacer es que depende de tu condición inicial, ¿ok? Y le está dando peso a la condición inicial. Si tienes muchos infectados, por más que tu R0 sea menor que 1, para ciertos valores, no vas a extinguir la enfermedad. Entonces, nosotros quisimos extender este modelo, ¿ok? Considerando la hipótesis que les dije hace un inicio, ¿va? Que es justo eso, las hipótesis del modelo de la extensión de Kerr McKendrick, vamos a generar dos vacunados, y ese es el modelo que tenemos. Diferencias. Yo tengo una población B+, obesuta, que es a la que sí les efectuó la vacuna, ¿ok? Y tengo otra persona B menos a la que le hacemos decirle parcialmente efecto la vacuna. ¿En qué sentido? No es que no te vayas a infectar, no es que, perdón, no genere nada en ti la vacuna, ojo. Es que lo que hace es reducir la probabilidad de que te infectes. Pero sí te puedes infectar. Pero más aún, nosotros le metimos este parámetro sí. ¿Por qué? ¿Qué hace este parámetro? Este parámetro lo que quiere modelar es el cambio de conducta. ¿En qué sentido? Yo estoy vacunado, ¿ok? Y me puede hacer o no efecto la vacuna. Si me hace efecto, me puedo comportar como a mí me dé la gana, ¿ok? Entre comillas, me puedo comportar y yo sé que no me voy a contagiar y por ende no voy a contagiar. Pero en el caso aquí, en vez o menos, son aquellos que se vacunaron, pero no generaron la inmunidad que pensaban que iban a generar. E imagínense que esta población se comporta peor de lo que se comportaba antes. Entonces va a salir más, va a interactuar más con personas que pueden estar infectadas y se infectan y pueden ser asintomáticos, ¿ok? Y pueden contagiar más a la población. Entonces, eso es lo que busca esto. O el otro caso, ¿no? Que a pesar de que ellos se vacunen, siguen siendo cuidadosos. Entonces, el parámetro sí busca eso. Ahora, ¿qué otros cambios hicimos? La tasa de vacunación, que es la tasa, fui acá arriba que la ven ustedes, ¿ok? Es una composición de dos tasas, ¿ok? Una tasa que es una tasa efectiva de vacunación, que es el FIMAS, y una tasa que no es efectiva de vacunación, que es perdón, FIMAS y el FIMENA, ¿ok? Estas dos tasas involucran más cosas. Sigma, que es la eficacia de la vacuna, P, que es la proporción objetivo de vacunas, es decir, yo soy una persona, bueno, yo soy gobierno que quiere diseñar una estrategia de vacunación, entonces, a tal proporción yo quiero vacunar, esa es esta proporción, en tal instante de tiempo, que es el valor. Entonces, a estos parámetros de más y menos, que son vacunación, ya le estoy dando una interpretación más ad hoc a lo que yo quiero, que es una campaña de vacunación. De esa forma, el modelo anterior lo extendemos a este modelo. Voy otra vez, el lado matemático, reduzco mi sistema. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque esta es población constante. Si pueden ver ustedes acá, suman todo, te va a dar 0. Entonces puedo reducir en una ecuación. Tengo este de acá, que son 4 ecuaciones. Calculo mi número reproductivo básico, que es R más el RB menos, en donde R sub S es el aporte de los susceptibles. Se los planteo así, es el aporte, ¿ok? De los susceptibles a las nuevas infecciones. Es respecto a los susceptibles, cuántos van a ser infectados, ¿ok? Y el RB menos va a ser cuántos de los vacunados que no les hizo efecto la vacuna
van a hacer efecto. No, no es tanto como un número, recuerden, es el número promedio, ¿no? Que van a generarse a partir de ahí. ¿Ok? A ver. Ay, espérense, voy a correr. Ya me está diciendo 5. A ver, el análisis cualitativo. Este modelo recrea lo que es la bifurcación hacia atrás. Eso es bueno. ¿Ok? Entonces estamos recreando dinámicas como las anteriores. ¿Ok? Que es lo que pueden ver aquí. Y vamos con la simulación rápida. Entonces, la bifurcación hacia atrás es esto de acá. En este cachito es mi variable y respecto al R0. Es en este intervalo de acá, yo tengo 2 puntos de equilibrio que pueden ser estables. 2 niveles. Entonces, va a depender de mi condición inicial para ver a dónde me voy. Esto se puede ver acá. Dependiendo de la condición inicial, en el lado derecho, yo puedo ver que se va a extinguir la enfermedad, que es el verde, o que va a persistir la enfermedad. Acá me dicen, pero son valores chiquitos. Acá el sistema está normalizado. Me había olvidado decirles esto. Entonces, y exploramos el índice de comportamiento. Phi menor que 1, phi igual a 1, phi mayor que 1. Uno me dice que me comporto mejor luego de vacunarme, que me comporto igual o me comporto peor. Yo puedo ver esto. ¿Qué es lo que pasa en la prevalencia? ¿Qué es lo que pasa con la vacunación? Las personas que son verdaderamente inmunes. ¿Y qué es lo que pasa con las personas que no son inmunes? Yo puedo ver, por ejemplo, que si me comporto igual, no es lo mismo que me comporto peor. ¿Ok? Que hay un impacto en la prevalencia. La prevalencia son los casos activos de la enfermedad. Y si me comporto mejor, incluso podría erradicar la enfermedad. ¿Ok? A raíz de eso, generamos un índice, un valor umbral de ese índice de comportamiento, que es el que tienes de acá, y vemos que para ese valor, ¿qué pasa cuando el phi es mayor o menor que ese valor en un caso particular? Y vemos que en un caso la enfermedad puede persistir y en el otro puede tender a extinguirse. Entonces, este valor es muy importante porque además de eso me dice que si mi valor de phi es mayor que el valor de phi estrella, que es ese umbral, R0 va a ser mayor que 1 siempre. Lo cual es automáticamente, por esta gráfica de acá, cuando R0 es mayor que 1, va a ser un único punto de equilibrio que va a ser estable. Esto de acá, esto es la eficacia, lo clásico, vemos cómo va cambiando la generación de bifurcaciones detrás conforme la eficacia de la vacuna sea menor, ¿va? Es decir, tengo menor eficacia, voy a tener un rango un poquito más grande para que ocurra la bifurcación hacia atrás. Y el lado izquierdo estoy comparando el R0 del modelo clásico con el modelo que proponemos nosotros, que es el modelo 3. Ok, el inicio y el final es el mismo, pero en nuestro modelo vemos que respecto a la eficacia hay un decaimiento más rápido. ¿Qué pasa aquí? Bueno, lo que pasa es que debido a cómo se formula el modelo, yo obligo a que en los extremos se comporten iguales. Entonces, esto lo que hace es que va a haber un valor sigma estrella, vamos a decir otro umbral, en el cual a partir vuelva a crecer otra vez el número productivo básico. Y ya corrí, y concluyo con esto antes de darle la siguiente información. En sí, en lo que es epidemiología, ecología, áreas de biología, muchas herramientas son muy importantes para dar una idea de cómo se pueden comportar los procesos en estas áreas, ¿va? Y pueden ayudar tanto a tomadores de decisiones como a investigadores de ecología o en áreas afines a dar respuesta a las preguntas que tienen. Y como ven acá, nosotros lo que hemos enfocado es básicamente un análisis a través de álgebra lineal, ecuaciones diferenciales y mucha implementación computacional. ¿Ok? Pero hay un trasfondo más allá de eso, que es, hay que entender cuáles son los procesos de modelación para poder dar una respuesta que tenga un sentido a lo que nos quieren preguntar. Bueno, como les dijo Isaac al inicio, pues soy el coordinador actualmente con el posgrado. Les dejo, supe que la semana pasada estuvo por ahí la coordinadora de la licenciatura. Básicamente es lo mismo que les quiero decir. Las convocatorias están abiertas, ¿va? Para la maestría y el doctorado. Acá están las fechas importantes. Vamos a tener un propedéutico las 2 últimas semanas de mayo. Si están interesados, escríbanme, por favor. Mi correo está aquí, ¿va? Va a ser, puede ser en línea, puede ser híbrido. Vamos a transmitirlo.
¿ok? Y van a ser las 2 últimas semanas de mayo, me parece que de 10 de la mañana a 11:30 de la mañana, hora de Hermosillo, ¿ok? Finalmente, acá les dejo, esas son las áreas que tenemos en las líneas de generación y aplicación del conocimiento que tenemos en el posgrado de Ciencias Matemáticas. Ustedes pueden ingresar acá al lado izquierdo a los perfiles de los distintos investigadores para que vean en qué se especializan cada uno de ellos. Isaac y Ángeles conocen, les pueden dar información al respecto, pueden escribir a mí, les puedo dar información al respecto si tienen un área en particular. Y si quieren saber algo más que no sea algo escrito o leído de esta forma, les dejo el QR de la derecha, en donde algunos investigadores explican, dan una explicación, hay videos de qué consiste su área y cuáles son los temas que están tratando actualmente. Discúlpenme por correr y muchas gracias. Pues si tengan preguntas. Gracias, Adrián. Muy bien. No sé si tengan Ahí nos alguien vemos. alguna pregunta. Parece que no hay preguntas. Te agradecemos nuevamente, Adrián. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Y les agradecemos a todos. El próximo evento será con América Vianey, que nos va a platicar algo que no sé qué. Y será dentro de un mes, ya regresando a la clase. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Gracias por todo. Gracias, cuídense. Cualquier cosa, ya estamos. Bye. Por acá hay más. ¿Perdón? Ah, porque hay más gente, no son los únicos. Ah, ya. Yo miraba, ay, ya los espanté a todos, ya se fueron, dije. No, ok. Pero dije, pero decía, ¿dónde está Ángeles? Dije, ahí no está. Allá, ya los vi. Dale, cuídense. Gracias por la atención y por su tiempo. Bye. Gracias a ti.